Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los misterios mejor guardados del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar uno de esos enigmas que ha tenido a medio mundo en vilo. Sí, estoy hablando de esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que, fuera de ella, ha generado un torbellino de especulaciones. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir, y de la supuesta decisión final que Can ha tomado con respecto a su relación con la talentosa Demet. ¿Será una reconciliación, un adiós definitivo, o algo completamente inesperado? Quédense hasta el final porque la respuesta podría sorprenderlos. Y antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras primicias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Pues bien, como muchos de ustedes saben, la historia de Can Yaman y de Meth Özdemir es digna de una telenovela. Desde que compartieron créditos en Erkenzikuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, la química entre ellos era palpable. Y no solo en la ficción, ¿verdad? Los rumores de un romance comenzaron a florecer casi de inmediato, y aunque en un principio lo negaban, con el tiempo las pruebas, o al menos los indicios, se volvieron difíciles de ignorar. Hemos visto fotos, hemos escuchado testimonios, hemos analizado cada gesto, cada mirada en eventos públicos. Era esa típica historia de dos estrellas jóvenes, talentosas y carismáticas que se enamoran bajo los focos, con la presión de ser figuras públicas y el escrutinio constante de los medios y los fans. La relación de Can Yaman y de Meth Özdemir se convirtió en un fenómeno mediático desde el principio. Su interpretación de Can Divit y Sanemayden en Erkenzikuş conquistó audiencias en Turquía y se extendió a nivel internacional, catapultando a ambos actores a la fama mundial. La conexión en pantalla era tan intensa, tan creíble, que era inevitable que los espectadores comenzaran a fantasear con la posibilidad de que esa magia se trasladara a la vida real. Y efectivamente los indicios apuntaban en esa dirección. Las redes sociales se llenaron de sus interacciones, tanto dentro como fuera del set compartían momentos, se dedicaban mensajes crípticos, y sus apariciones públicas juntos desprendían una complicidad que iba más allá de la amistad profesional. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, la atención mediática puede ser un arma de doble filo. La presión de mantener una relación bajo el microscopio público es inmensa. Cada salida, cada mensaje, cada interacción era analizada con lupa por millones de seguidores ansiosos por conocer cada detalle. Esta intensidad, si bien alimentaba la pasión de los fans, también podía generar un estrés considerable en la pareja, obligándolos a lidiar con un escrutinio constante que pocos estarían preparados para soportar. Y ahí es donde la narrativa comenzó a tomar giros inesperados. Los rumores de una ruptura empezaron a circular con fuerza, sumándose al torbellino de especulaciones. Las razones aducidas eran variadas, desde agendas incompatibles y diferencias irreconciliables, hasta la creciente proyección internacional de Can Yaman y su enfoque en proyectos fuera de Turquía, mientras Demet mantenía su base de operaciones en su país natal. La verdad, como suele suceder en estos casos, rara vez es unívoca y a menudo se diluye entre el mar de suposiciones y se dice que. Lo que sí era innegable era la magnitud de la atención que su relación generaba, convirtiendo cualquier indicio de inestabilidad en noticia de primera plana. Es en este contexto de intensa especulación donde surge la pregunta que nos ha mantenido a todos en vilo, la supuesta decisión final de Can Yaman. Durante meses la información ha sido fragmentada, a menudo contradictoria, proveniente de fuentes diversas, desde medios de comunicación turcos hasta insiders anónimos del entorno del actor. Hemos navegado entre titulares que anunciaban reconciliaciones y otros que sentenciaban el fin de la historia, intentando descifrar la verdad detrás del misterio que rodea la vida amorosa del actor turco más mediático del momento. Can Yaman, con su carisma arrollador y su indiscutible proyección global, se ha convertido en un imán para la atención, trascendiendo el ámbito profesional para cautivar también con su vida personal. Su relación con Demet Özdemir fue sin duda una de las más seguidas y comentadas, y su posterior separación, al menos en el plano oficial, dejó a una legión de seguidores con la esperanza latente de una reconciliación. Esa chispa de esperanza se ha alimentado de pequeños gestos, de supuestos encuentros, de seguimientos en redes sociales, pequeñas pistas que, como migas de pan, han mantenido viva la imaginación de los fans y la expectativa ante un posible regreso. La química que compartieron en Erkenzikuş fue tan potente que el deseo de que esa magia trascendiera la pantalla para siempre sigue latente en muchos.
Pero vayamos al grano, a lo que nos trae hoy aquí, la presunta decisión final de Can Yaman. ¿Qué implica realmente este término en este contexto? Se trata de una determinación para sentar cabeza, para dar un paso adelante en la consolidación de una relación seria y duradera. O quizás se refiere a una resolución sobre el estado actual de su vínculo, independientemente de cuál sea este. La información que hemos podido recopilar, tras un arduo trabajo de investigación y contraste de diversas fuentes, apunta en una dirección particularmente interesante y reveladora. Por un lado, encontramos a Can Yaman en entrevistas, siempre agradecido por el apoyo de sus fans, siempre apasionado al hablar de sus proyectos. Sin embargo, cuando la conversación se desvía hacia su vida privada, su discurso se vuelve más cauto, reservado. Y en lo referente a Demet, la prudencia ha sido la norma, lo que, lejos de aclarar las cosas, solo ha servido para avivar aún más el misterio y alimentar las especulaciones. Sin embargo, las informaciones más recientes, que han llegado a nosotros a través de fuentes que, si bien prefieren el anonimato, poseen acceso a información privilegiada del círculo más cercano al actor, sugieren que Can ha tomado una determinación significativa. Y esta determinación, según estas mismas fuentes, no apunta precisamente hacia un regreso inminente a la vida sentimental con Demet Özdemir. La decisión, al parecer, estaría más enfocada en la consolidación de su ya impresionante carrera internacional, en la expansión de su marca personal a nivel global, y quizás en la exploración de un tipo de relación diferente o incluso en un periodo de introspección personal en el ámbito sentimental. Se comenta que Can Yaman está completamente inmerso en sus proyectos fuera de Turquía, con un enfoque particular en Italia y España, países donde ha cosechado una popularidad estratosférica. Tiene contratos firmados, proyectos en marcha que demandan una gran cantidad de su tiempo y energía, y una agenda que a todas luces resulta titánica. Es comprensible que mantener una relación a distancia, con compromisos laborales tan exigentes y un nivel de fama que lo expone constantemente, se convierta en un desafío monumental. Es plausible que Can haya llegado a la conclusión de que en esta etapa de su vida, priorizar su desarrollo profesional y personal en el ámbito de su carrera es lo más importante. Una relación sentimental que requiera una dedicación significativa podría, potencialmente, interferir con sus metas actuales y la trayectoria que está construyendo a nivel internacional. No obstante, y aquí es donde reside el matiz que nos mantiene absortos y expectantes, esto no debe interpretarse necesariamente como un cierre de puertas definitivo a Demet Özdemir. Las fuentes insisten en que, si bien no existen planes inmediatos de una reconciliación o de retomar una relación romántica en un futuro cercano, la admiración y el cariño mutuo podrían seguir latentes. En otras palabras, podría tratarse de una decisión estratégica, de una elección de prioridades vitales, más que de una ruptura forzada por conflictos insalvables o desavenencias graves. A veces las personas toman caminos distintos no por falta de sentimiento, sino por razones de conveniencia, de crecimiento personal, o simplemente porque sus prioridades vitales evolucionan. Lo que parece claro, basándonos en la información disponible, es que Can Yaman, tras una profunda reflexión sobre su presente y su futuro, ha tomado una decisión que marca un antes y un después en lo que respecta a su vida sentimental. Y esta decisión, en el momento actual, no contempla una reconciliación activa o inminente con Demet Özdemir. No estamos hablando de un jamás volverán, sino más bien de un no en el futuro inmediato, o un no bajo las circunstancias actuales. Es una decisión que podría estar intrínsecamente ligada a la madurez, a la experiencia adquirida, y a una comprensión más profunda de lo que implica mantener una relación pública a su nivel de exposición. Es fácil imaginar que, después de la intensidad de su relación anterior y la vorágine mediática que la rodeó, cualquier paso futuro en el ámbito romántico sería tomado con una dosis mucho mayor de cautela y reflexión. Can Yaman, al ser una figura tan seguida y admirada, no solo tiene la responsabilidad de gestionar su imagen pública, sino también de vivir su vida de la manera que considere más adecuada para su bienestar personal, su crecimiento y su desarrollo profesional. Entonces, ¿cuál es el mensaje que Can nos está transmitiendo con esta supuesta decisión? Podría ser un mensaje de autoconocimiento, de priorización de metas, y de una nueva etapa en la que busca consolidar su posición en el competitivo panorama del entretenimiento global. Esto no desmerece en absoluto a conexión especial que tuvo con Demet. De hecho, a veces, las historias más memorables son aquellas que, aunque no culminen en un felices para siempre, dejan una huella imborrable y lecciones valiosas. Es fundamental recordar que en el efervescente mundo del espectáculo, las noticias y las situaciones cambian con una rapidez asombrosa, a menudo tan veloz como las tendencias de moda.
Lo que hoy parece una decisión firme e inamovible, mañana podría presentar un matiz diferente o incluso un giro inesperado. Sin embargo, basándonos en la información más reciente y confiable que hemos podido recopilar hasta la fecha, la decisión final de Can Yaman respecto a Demet Özdemir se inclina decididamente hacia una reorientación de sus prioridades personales, colocando su carrera profesional en un primer plano y por el momento, posponiendo cualquier posibilidad de retomar su relación sentimental con la talentosa actriz. Y para ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Esperaban una reconciliación, o creen que Can ha tomado la decisión correcta al priorizar su carrera y su desarrollo profesional? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones, sus teorías en la caja de comentarios. ¿Creen que es posible que en el futuro vuelvan a cruzar sus caminos de una manera romántica, o consideran que esta etapa de su historia está definitivamente cerrada para siempre? Dejen sus opiniones, todo es bienvenido y enriquecerá nuestra conversación. Ha sido un placer y un privilegio compartir esta noticia con ustedes, desentrañando juntos uno de los misterios que más expectación ha generado en el mundo del corazón turco y del espectáculo internacional. Recuerden, la vida de las celebridades está intrínsecamente ligada a altibajos, a cambios de rumbo y a decisiones personales que, aunque a veces nos sorprendan, forman parte de su camino. Lo importante es que sigan persiguiendo sus pasiones y nos sigan regalando momentos inolvidables, ya sea en la pantalla a través de sus interpretaciones o en sus vidas personales, en la medida en que decidan compartirla con nosotros. Si este vídeo les ha resultado interesante e intrigante y les ha mantenido al filo del asiento, no duden en regalarme un generoso me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido que tanto disfrutan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que seamos cada vez más en esta gran familia. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente amantes del chisme y el entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más primicias, más análisis y más misterios por desvelar. Hasta pronto.